Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado dando de qué hablar, la demanda de Demet. Sí, han escuchado bien. Un abogado ha decidido romper el silencio y revelar todo sobre esta situación. Y créanme, la verdad que sale a la luz es, bueno, prepárense porque es bastante intensa. Si les interesa todo lo que rodea al mundo del espectáculo, las noticias de última hora y sobre todo, destapar las historias que se esconden detrás de los titulares, les recomiendo encarecidamente que le den ese botón rojo de suscribirse ahora mismo. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras investigaciones. Hoy nos vamos a meter de lleno en un asunto que ha generado muchísima especulación. Se trata de una demanda, pero no una cualquiera. Hablamos de una demanda que involucra a Demet, y lo más importante, la información viene de la fuente que menos podíamos esperar, o quizás, la que más necesitábamos escuchar, un abogado. Este profesional, cuya identidad vamos a ir revelando poco a poco a medida que avancemos, ha decidido dejar atrás el secretismo y contar los detalles tal y como son. Y les adelanto que no todo es lo que parece en las portadas. Hay capas, hay motivaciones ocultas y sobre todo, hay una historia humana detrás de cada acción legal. Imaginen por un momento estar al otro lado de la ley, en una situación donde se siente que hay una injusticia. A veces, la única vía para buscar una solución, para hacer valer los derechos, es precisamente a través de un proceso legal. Pero este tipo de procesos, como bien saben quienes han pasado por ellos o han estado cerca, pueden ser increíblemente complejos, llenos de matices y, a menudo, muy desgastantes emocionalmente. Y cuando hablamos de figuras públicas, como parece ser el caso aquí con Demet, todo se magnifica. Los focos se encienden, las opiniones se multiplican y la verdad se puede distorsionar fácilmente entre tanto ruido. Pero aquí es donde entra nuestro abogado. Él, con su conocimiento profundo del sistema, con su experiencia lidiando con este tipo de casos, ha optado por ser transparente. Y esa transparencia es oro puro para nosotros, que intentamos entender qué es lo que realmente está sucediendo. ¿Qué motiva una demanda? ¿Quiénes son las partes involucradas realmente? ¿Cuáles son los argumentos sólidos y cuáles las especulaciones? Él va a aclarar todo esto. Vamos a empezar por el principio. ¿De qué trata la demanda? Según lo que se ha podido filtrar y lo que este abogado está revelando, no se trata de un asunto menor. Hay implicaciones financieras, sí, pero también hay mucho más. Hablamos de supuestos incumplimientos de contratos, de promesas rotas, y quizás, de un daño a la reputación que va más allá de lo que un acuerdo monetario podría reparar. Y lo interesante es cómo el abogado describe la perspectiva de su cliente. No es una persona buscando dinero fácil, sino alguien que siente que ha sido agraviado y que busca justicia de una manera muy específica. El abogado ha sido muy cuidadoso al explicar el contexto. No está lanzando acusaciones a la ligera. Está presentando hechos, está exponiendo pruebas. Y eso es lo que hace que esta revelación sea tan impactante. No es chisme, es información sustentada. Y él ha desglosado los puntos clave de la demanda, uno por uno. Ha hablado de las cláusulas contractuales que supuestamente se violaron, de las comunicaciones que demuestran la premeditación de ciertas acciones, y de cómo se llegó a este punto de no retorno. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es cómo el abogado describe la relación previa entre las partes. Porque en muchos casos las demandas surgen de relaciones que antes eran cordiales, incluso amistosas. Y esa transición de la amistad o la colaboración a la confrontación legal es, en sí misma, una historia digna de contar. El abogado ha insinuado que hubo un momento de confianza que se rompió, y que esa ruptura fue la chispa que encendió todo este proceso. Él ha explicado, por ejemplo, cómo se estructuró el acuerdo original. Detalla que se trataba de un proyecto ambicioso con expectativas altas y, por supuesto, con un reparto de beneficios y responsabilidades. Y aquí es donde empiezan los problemas. Según la versión que presenta el abogado, hubo una parte que no cumplió con su parte del trato, y las consecuencias de ese incumplimiento fueron significativas. No solo afectaron a su cliente en términos económicos, sino también a su imagen profesional y a oportunidades futuras. Lo fascinante es que el abogado no se limita a leer los documentos legales. Él le da vida a la historia.
Describe el estado de ánimo de su cliente en diferentes momentos, las conversaciones que tuvo, la frustración que sentía al ver que sus esfuerzos no eran correspondidos. Es un relato humano, a pesar de estar envuelto en términos legales. Y eso es lo que creo que conecta con él. A audiencia. Todos hemos experimentado alguna vez la decepción, la sensación de haber sido engañados o de que nuestros derechos no son respetados. Además, el abogado ha abordado las posibles defensas que podrían surgir. Ha anticipado los argumentos de la otra parte y ha expuesto por qué considera que esos argumentos no tienen solidez. Es un análisis jurídico profundo, pero explicado de una manera que todos podemos entender. No necesitamos ser abogados para comprender la lógica detrás de sus explicaciones. Ha utilizado analogías, ha simplificado conceptos complejos y, sobre todo, ha sido muy claro en su exposición. Ha tocado también el tema de la prueba. Porque en cualquier demanda, la prueba es fundamental. Y el abogado ha revelado qué tipo de pruebas se están presentando. Hablamos de correos electrónicos, de mensajes, de testimonios, de contratos, de registros financieros, todo aquello que pueda sustentar la versión de su cliente. Y ha enfatizado la importancia de cada pieza de evidencia, mostrando cómo, en conjunto, pintan un cuadro muy claro de lo sucedido. Una de las preguntas que seguramente muchos se están haciendo es ¿por qué ahora? ¿Por qué este abogado ha decidido hablar públicamente sobre la demanda? Y la respuesta que él da es muy interesante. Dice que hasta ahora el proceso legal se estaba llevando a cabo en los tribunales, en la esfera privada. Pero la percepción pública alimentada por rumores y desinformación estaba empezando a perjudicar seriamente a su cliente. Y sintió que la mejor manera de contrarrestar esa narrativa negativa, de presentar la verdad de una vez por todas, era hacerlo de manera abierta y honesta. Él ha aclarado que no busca generar un circo mediático. Al contrario, está buscando poner las cosas en su sitio, presentar los hechos de manera objetiva para que el público tenga una visión completa y justa de la situación. Y es un acto de valentía, porque al hablar públicamente también se expone a escrutinio. Pero parece que está convencido de la solidez de su caso. También ha mencionado algo muy importante, el impacto de estas situaciones en la vida de las personas. No se trata solo de dinero o de fama. Se trata de la reputación, de la salud mental, de la capacidad de seguir adelante con sus proyectos. Y él, como abogado, ve esa faceta humana de manera muy clara. Ha compartido que su cliente ha pasado por momentos difíciles, y que esta demanda es, en parte, un intento de recuperar el control de su propia historia y de su bienestar. El abogado ha sido muy específico sobre los plazos. Ha dado una idea de cuánto podría durar el proceso, de las diferentes etapas que se van a atravesar y de las posibles resoluciones. Y si bien no puede dar garantía sobre el resultado final, sí puede asegurar que se está abordando con la máxima seriedad y profesionalismo. Lo que me parece más intrigante de todo esto es cómo la información se va desgranando. El abogado no lo cuenta todo de golpe. Va revelando detalles, va construyendo el relato, y eso mantiene la atención. Te quedas pensando en las implicaciones, en las posibles repercusiones. ¿Cambiará esto la percepción que tenemos de Demet? ¿Abrirá la puerta a otras investigaciones? El potencial es enorme. Y para aquellos que se preguntan si hay alguna posibilidad de acuerdo o de reconciliación, el abogado ha sido bastante claro. Ha dicho que por el momento, las posturas están muy firmes. Las acciones legales son el camino que se ha elegido, y hasta que no haya un cambio significativo en la actitud de la otra parte, o hasta que los tribunales dicten una sentencia, se seguirá adelante con el proceso. También ha tocado el tema de la confidencialidad. Ha explicado que aunque está hablando públicamente ahora, hay ciertos aspectos del caso que deben mantenerse privados, por respeto a las partes y por las normativas legales. Pero la información que está compartiendo es la necesaria para entender la esencia de la demanda y la postura de su cliente. Quiero recalcar la importancia de escuchar diferentes versiones. En cualquier conflicto siempre hay más de un lado de la historia. Y en este caso, tener la perspectiva de un abogado que está directamente involucrado en la defensa de uno de los implicados es una oportunidad invaluable para tener una visión más completa y matizada de lo que está sucediendo. No se trata de tomar partido automáticamente, sino de informarse mejor para poder formar una opinión. Así que, para resumir todo esto que hemos hablado, un abogado ha decidido romper el silencio y revelar los detalles de una demanda que involucra a Demet. Esta demanda no es solo por dinero,
sino que también involucra supuestos incumplimientos, promesas rotas y un daño a la reputación. El abogado ha expuesto los argumentos clave, las pruebas que sustentan su caso y el contexto humano detrás de este proceso legal. Su intención es contrarrestar la desinformación y presentar la verdad de manera objetiva. Ha sido una conversación fascinante, ¿verdad? Y yo estoy muy agradecido de que este abogado haya decidido compartir esta información con nosotros. Espero que esta explicación detallada les haya ayudado a entender mejor la situación. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprende esta revelación? ¿Qué les parece la perspectiva del abogado? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me interesa mucho conocer su opinión. Y si este vídeo les ha parecido interesante y valioso, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido de este tipo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas se enteren de esta importante revelación. Y si aún no lo han hecho, por favor, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que viene. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.